las finanzas, los negocios y la economía que influyen en tu día a día. Bienestar en tu bolsillo. Ya nos conocen, somos María Elena Vega y Romina Román. Romina Román y María Elena Vega somos salud, dinero y amor. Lunes de 10 a 11 de la noche y jueves de 9 a 10 de la noche por El Heraldo Radio. En Salud, Dinero y Amor te acompañamos, te orientamos, te decimos, te recomendamos. Por El Heraldo Radio. Aquí en este su programa con nuestros especialistas del despacho de la Vega y Martínez Rojas. Y esta ocasión nos da muchísimo gusto saludar al asesor abogado Eduardo Arrocha. Muy buenas noches, Eduardo, qué gusto saludarte. Muy buenas noches, igualmente, mucho gusto en saludarlas a ustedes. Gracias. A sus órdenes. Muchas gracias, Eduardo. Oye, pues la reforma de la Ley Federal del Trabajo, ¿qué pasa con la reducción de jornadas? ¿Cómo la estás viendo? Mira, esto es un asunto que ya tiene mucho tiempo de que tanto el sector, sobre todo el sector laboral, ha estado solicitando y bueno, y además pues México ha sido uno de los países más atrasados en este tema de las 40 horas. Entonces es una situación que realmente ya era necesario resolver, como ha sido muchos temas, tema de las vacaciones, etcétera, etcétera. Y finalmente, te digo, la presidenta de la República mandó una iniciativa para reformar la Constitución política, el artículo 123 constitucional, para señalar que la jornada de trabajo se reducirá a 40 horas a la semana en forma gradual. O sea, a partir del 27 se reducirían 2 horas cada año hasta en el 30 tener una jornada de 40 horas. Esto es lo que está en la Constitución y bueno, lo que está en la iniciativa constitucional. Y también señalando que esto no implica una reducción de salarios, sino con los mismos salarios, no hay reducción de salarios. Por otra parte, no implica necesariamente que sean 2 días de descanso a la semana, sino sigue manteniéndose el concepto de que por cada 6 días de trabajo se tendrá derecho a un día de descanso a la semana, pero lo que se establece es la flexibilidad de que se repartan esas 40 horas dentro de la semana, lo que probablemente en muchos casos tendrá como resultado el que se fijen 2 días de descanso a la semana, o día y medio, o cualquier otra modalidad. Eduardo, muy buenas noches. Sí. Te saluda Romina. Buenas noches. Hola, Romina, tus órdenes. Dime. Gracias, Eduardo. Oye, esta situación, esta reducción de la jornada laboral, este aumento del 13% en el salario mínimo, ¿no ahogará y asfixiará a las empresas, a la planta productiva, sobre todo a las de menor tamaño? Mira, yo creo que precisamente esto fueron déjame ponerlo así, un poco las consideraciones en relación a las pymes. No se establecieron 2 días de descanso a la semana. Segundo, es en forma gradual. O sea, no es de que ya a partir de que entre en vigor el 1 de mayo entre en vigor, automáticamente se tenga que aplicar, sino será en forma paulatina. En un periodo de 5 años se llegará hasta el 2030 a las 40 horas. Queda esta flexibilidad. Se ajusta un poco las horas extras. Actualmente las horas extras se pueden trabajar 3 veces, o sea, 3 horas por cada vez y no más de 3 veces en la semana, o sea, 9 horas. Ahora se ajusta a que puedan ser 4 horas por día y no más de 3 veces a la semana, lo que le eleva a 12 horas. En fin, o sea, se está tratando de poner algunas flexibilidades. Hay algunas cosas que no quedaron todavía muy claras. Y esperamos que eso en la discusión de la ley, porque mira, esto es la reforma constitucional. Ahora, una parte importante es la reforma a la ley. O sea, para que se pueda aplicar una disposición constitucional, necesita haber una ley secundaria, una ley reglamentaria que te diga cómo se aplica esta disposición constitucional. Eduardo, antes de seguir, ¿qué es lo que no queda claro de esta reforma o de esta ley? Bueno, no quedan claro todavía muchas cosas ya en detalle. Por ejemplo, va a haber
posibilidad de contratar, de hacer contratos por hora, no lo sabemos. Hay cosas que todavía pues, seguramente se van a discutir, te digo, en la iniciativa de ley. Ahora, la iniciativa de ley no ha aclarado mucho, porque también te digo, estaba tratando de hacer una distinción. Tenemos esto es la reforma constitucional, que básicamente son 2 o 3 temas que aborda la reforma constitucional. Ahora, la reforma a la ley, también se envió la reforma a la ley. Aquí sí es un poquito más extensa, ¿no? Ya te establece, por ejemplo, detalles sobre el tiempo extra, sobre determinadas circunstancias, que el tiempo extra en determinadas circunstancias es ya voluntario. En fin, ahí vienen otros detallitos, pero para mí quedan pendientes cosas como van a tener facilidad los patrones, por ejemplo, para poder contratar algunos trabajadores solamente por horas, no lo sabemos. Eso, sobre todo en la pequeña y mediana industria, sería muy importante no tener que duplicar la planta, sino poder contratar algunos puestos por horas. En fin, que yo espero que durante la negociación ya de la ley, cuando se esté debatiendo la ley, sí haya muchos puntos donde se puedan ajustar determinadas cosas, como les estaba yo comentando, ¿no? Que precisamente son las flexibilidades que necesitaría sobre todo las pequeñas empresas, ¿no? Porque para las pequeñas empresas podría ser un cargo muy importante tener que aumentar su plantilla, ¿no? Su plantilla de trabajadores, y pues a lo mejor podrían no tener algunos trabajadores solamente por tiempo, pero esto no está aclarado, y esto tal vez en las discusiones de la ley, porque como les comento, todavía tenemos que ver cómo se discute la ley, ya la aplicación específica de la ley. Eduardo, ¿cuáles serían los puntos que quedarían en este momento como volando, como que no se sabe y que podrían generar una discusión importante? Bueno, mira, estos puntos que por ejemplo, lo de las horas extras, sí hay un punto importante que yo creo que se va a tener que discutir, que se puso un límite, un tope a las horas extras en la semana. O sea, ahora, por ejemplo, hay el tiempo extra, a veces se doblan los turnos, ¿no? El trabajador trabaja un turno completo y luego trabaja otro como tiempo extra. Bueno, independientemente de que el pago en esos casos se vuelve triple, porque es el tiempo normal más el 200% que se vuelve triple, ahora se pone un tope tanto en la ley, en la Constitución como en la ley, de que no puede ser la jornada ordinaria, que sigue siendo de 8 horas, y la jornada ordinaria sumada con una extraordinaria nunca pueden rebasar de 12 horas. Entonces, esto ya pues sí va a generar mucho problema y mucha discusión. En fin, este es uno de los temas a considerar, y seguramente va a ser uno de los temas que les comento que va a llevar a muchas discusiones. Pues siempre interesante platicar contigo, Eduardo Arrocha. Él es consultor, un experto en temas laborales y por supuesto pertenece y apoya al despacho de La Vega y Martínez Rojas. Gracias, Eduardo, pues hay mucha tela de... Al contrario, no, va a ser un tema. Sí, apenas estamos empezando, porque les digo, todo el año próximo vamos a estar en estas discusiones y lo vamos a estar siguiendo muy de cerca, y yo creo que seguramente vamos a tener muchas más pláticas con relación a este tema. Por supuesto. Bueno, que les sí, mando muchos. Gracias, Eduardo. Como bien dices, mucha tela de dónde cortar. Estamos empezando. Así es. Te vamos a seguir consultando. Gracias nuevamente a Eduardo Arrocha. Él es un experto en temas laborales, es asesor y consultor del despacho de La Vega y Martínez Rojas. Muchísimas gracias, como siempre. Gracias a ustedes, como siempre. Gracias. Muchas felicidades. Hasta luego. Gracias, y quédense con nosotras aquí en el Heraldo Radio, que vamos con más información. Ellas te apasionan. Y seguimos aquí en el Heraldo Radio, y el delito de extorsión ha puesto en jaque a miles de empresas mexicanas. ¿Qué se está haciendo para frenar este delito? ¿Qué tanto ha afectado a las empresas? Incluso muchas han tenido que bajar la cortina. Para platicarnos de esto ya nos acompaña Fernando Sentíes. Él es CEO de Amitai Latam. Muy buenas noches, Fernando, qué gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, Romina, María Elena? Buenas noches, ¿cómo están?
un placer estar con ustedes. Al contrario, gracias a ti, y platícanos cómo está este delito de la extorsión entre las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas mexicanas. Sí, mira, esto viene de que hace 2 semanas fue el encuentro nacional de Coparmex, donde presentaron algunas de estas cifras que alarman a todos los empresarios. Como bien lo mencionaste, micro, pequeños, medianas y grandes empresas, todos pueden ser víctimas de estos delitos. Pero el problema es que no solo es un problema de seguridad, como se ha manifestado incluso en las calles por diferentes grupos, sino que es un problema económico gigantesco. Para darte una cifra, hasta junio del 2025 se habían perdido aproximadamente 21,000 millones de pesos, pero eso representa solo el 7% de lo que realmente sucede, porque solo se denuncian el 7% de estos delitos. Fernando, muy buenas noches. Te saluda María Elena Vega. ¿Qué tipo de extorsiones son las que están enfrentando los empresarios y esta se ha mantenido año con año o se ha incrementado? No, efectivamente, hay diferentes formas de extorsión. Por ejemplo, las más comunes son la extorsión telefónica, y que en muchos de los casos vienen coordinadas desde las diferentes cárceles y reclusorios, y la que más afecta en el bienestar de las personas es el pagar derecho de piso. Pero ha crecido de manera exponencial. Para ponerte un ejemplo, del 2018 al 2024 creció el 17%, que ya en sí mismo eso es muy preocupante. Pero del 2024 al 2025 creció el 17%, es decir, en 6 años creció aproximadamente el 17% y en un año creció el 15%. Si esto sigue así, va a haber un momento en que no haya una sola empresa que no sea víctima de este delito. Dices que 7% solo son las que lo denuncian. ¿Se tendrá algún cálculo de cuánto pagan las empresas por este delito de extorsión? Bueno, cuánto paga cada empresa es diferente, es difícil de calcular, pues porque depende del tipo y tamaño de empresa. Te pongo algunos ejemplos. Sí. Algunas de las víctimas pueden ser, por ejemplo, microempresarios, como alguien que tiene una tienda de abarrotes o una tortillería, y estas personas llegan a pagar entre el 30 y el 60% de sus utilidades, y que son precisamente aquellas que deciden cerrar sus negocios, pues porque no es rentable, no les conviene, prefieren irse a la informalidad. Si tú analizas las cifras que se acaban de publicar por diferentes organizaciones, la informalidad ya aumentó hasta el 55%, y las cifras del IMSS coinciden con que en lo que va del 2025 hay 32,000 empleadores menos, 32,000 patrones menos. Es decir, es una relación causa-efecto. ¿Se puede hacer algo para erradicar este tipo de violencia que están sufriendo las empresas independientemente de su tamaño? ¿Hay algo que haya en otros países que pudo ayudar a erradicar este tipo de extorsión? Sí, por supuesto que se puede y se debe hacer. El problema es que la principal responsabilidad recae en los gobiernos, en el gobierno municipal, en los gobiernos locales y en el gobierno federal. Pero lamentablemente, como lo hemos visto, sobre todo en ciertas zonas sobre las que tiene gran control el crimen organizado, es muy difícil poner orden. El problema es que se necesita voluntad política, que vamos a suponer que la haya, pero se necesitan muchos recursos por parte del gobierno para hacerlo, y como sabemos, esos no los hay. De hecho, en este año se propuso un recorte a la seguridad, siendo el primer principal del país. Entonces, la verdad es que el panorama es bastante sombrío. Fernando, perdóname que te insiste en la pregunta, nuevamente por acá, Romina, pero en algún lugar vi un estudio donde se hablaba de un estimado, porque sé que es muy difícil hablar de cifras, porque como dices, solo el 7% lo denuncia, pero vi un estimado como global de todo lo que pagaban las empresas mexicanas de extorsión. Era un estimado importantísimo, y la pregunta es, ¿este crecimiento se está dando por la impunidad, por un aumento en el crimen organizado que ya está en niveles descontrolados, o por un recorte del presupuesto o una falta de preocupación del gobierno por atacarlo? ¿A qué lo atribuyes? A ver, déjame ir respondiendo a las diferentes preguntas que me haces. El monto que nosotros tenemos, que publicó Coparmex hasta junio, era de 21,000 millones de pesos. Pero si tú calculas, esos 21,000 millones de pesos solo representan el 7% de lo que se estima
que en realidad se pierde. Entonces, como verás, la cantidad es gigantesca. Es decir, deben de ser aproximadamente 1.440 millones de pesos los que se pierden por extorsión. ¿Por qué? Porque sería 10, 11 veces más de esta cantidad. Pero, en fin, yo creo que las causas son todas las que mencionaste. Como mencioné antes, es el gobierno, por ejemplo, ha minimizado todas estas quejas de la gente y se las achacan a otros grupos. No quiero meterme en temas políticos, pero se las achacan a otros y demeritan los derechos de estas personas que se han quejado. Por ejemplo, los productores se quejan, los transportistas se quejan, los comerciantes se quejan, y esto significa que es toda la cadena de producción. Es decir, los productores se quejan porque les cobran derecho de piso y eso encarece el producto, y luego los comerciantes se quejan porque los asaltan en las carreteras o los extorsionan en las carreteras, y luego los comerciantes lo mismo. Entonces, imagínate un producto que debería costar X cantidad de dinero, cuando pasa por esos 3 impuestos, llamémosles así, ilegales, que ni siquiera puedes deducir, pues afectan significativamente no solo a las víctimas, sino a toda la población. Fernando, ¿y el sector empresarial podría hacer algo a título personal o requiere forzosamente de apoyo de gobierno federal? Pues yo creo que sin duda alguna los empresarios, a través de estas organizaciones, como por ejemplo la Coparmex, pues han levantado la voz, y yo creo que tienen que seguir presionando para trabajar con los gobiernos en los 3 niveles para encontrar soluciones efectivas que reduzcan esto. Es decir, el crimen nunca va a desaparecer. Tú mencionabas la impunidad, que es un elemento importantísimo. Solo se castigan aproximadamente entre el 1 y el 1.5% de estos delitos. Y estamos hablando de los que se denuncian. Entonces, la verdad es que es un incentivo para volverte criminal. Hay una teoría, dada los resultados que mencioné hace ratito de las personas que se van a la informalidad, en donde muchos cierran sus negocios y van a la informalidad, y otros cierran sus negocios y se unen al crimen organizado para hacer lo mismo, porque resulta más rentable y menos difícil. Pues definitivamente, como se esperaba, se requiere de voluntad política, de que los políticos en los 3 niveles, federal, legislativo y por supuesto judicial, volteen a ver este tema con mayor seriedad y urgencia. Por lo pronto, Fernando Senties, CEO de Amitai Latinoamérica, gracias por esta información, gracias por esta charla y esperamos mantener comunicación abierta contigo. Gracias y buenas noches. Claro que sí, muchas gracias a ustedes, Romina, Marilena, buenas noches. Ya, amigos, nosotros estamos casi en la recta final de este programa. El comentario final en Salud, Dinero y Amor con Romina Román y Marielena Vega. Lunes 10 de la noche, jueves 9 de la noche. Sigue teniendo una excelente noche en el 98.5 de El Heraldo Radio.